El texto del Evangelio que hoy escuchamos nos muestra un episodio en el cual Jesús es puesto también a prueba con una pregunta. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado? ¿Por qué ellos pueden hacer esto y nosotros no? ¿Por qué parece que ellos tienen privilegios y nosotros no? Parece que todo gira en torno a lo que pueden y no lo que no pueden hacer, ¿no? Y esto para los judíos era muy importante, sobre todo porque la lista de leyes que ellos tenían, que cada día parece que iba creciendo, ¿no? Ese poco de leyes que existían, que ya de alguna manera habían sido legisladas por los mismos fariseos, por ellos mismos, que intentaban hacer que el pueblo caminase por donde ellos creían debían caminar, no se detenían a pensar que muchas de esas leyes atentaban no solamente contra ellos como personas, sino la relación que debían tener con Dios. Por eso, lo primero que el Señor pone de manifiesto es la libertad que tenemos cada uno de nosotros para escoger qué es lo que tenemos que hacer. Pero no se nos olvide, hermanos, que la libertad nuestra termina donde comienza la libertad del otro. Por eso el Señor es claro cuando dice, eres libre. Oye, pero es que así como tú eres libre, el que está a tu lado también. Y no podemos entorpecer entonces la libertad del otro. Por eso el Señor le anuncia a ellos diciéndole que somos libres para decidir eso, pero ya tenemos conciencia de qué es lo que tenemos que hacer. Oye, si tú ya sabes que hacer esto es malo, ¿por qué lo haces? Y entonces parece que ahí es donde más fallamos los seres humanos. Yo sé que no lo tengo que hacer, pero es que parece que hay algo atractivo en la prohibición. Mientras más me dicen que no, más lo quiero hacer. Y desde chiquito lo hacemos. Y eso parece entonces que fue innato en nosotros. Un niño cuando se le dice no, más lo hace. Un adulto sabiendo que no debe hacerlo, peor aún, lo hace. Esa es la realidad propia del ser humano. Pero yo no quiero que encerremos solo en eso, en la libertad que tenemos para elegir. No, hoy el Señor quiere irse un poquito más adentro. Otra de las cosas que nos muestra el texto del Evangelio es Jesús, que Él se llama o se hace llamar el Hijo del Hombre. Y dice, el Hijo del Hombre tiene poder sobre el sábado. ¿Qué quiere decir esto? Él, al ponerse al nivel de Dios, diciendo yo puedo decidir, yo puedo legislar, entonces se convierte en aquel que es el que crea las leyes. Y nos anuncia entonces que Él es el que decide, pero no con estas leyes tontas que a veces tenemos y en las que a veces nos encasillamos. Otra realidad propia del ser humano es que cuando esta ley me beneficia, a rajatabla la quiero cumplir. Pero cuando la ley me afecta, cuando la ley empieza a hacer algo que no me gusta, cuando la ley no me conviene, entonces, no, esto no puede ser, esto es así o esto es asado. Esa realidad la vivimos todos. Por eso debemos cumplir con la norma y es una invitación. No solo con la ley que se nos presenta ante un seguimiento de Cristo, sino con cualquier norma, con cualquier ley. Yo siempre digo que un verdadero ciudadano debe ser un verdadero cristiano, debe comportarse como un verdadero cristiano. Y un verdadero cristiano necesariamente tiene que ser un buen ciudadano también. No me puedo separar de esa realidad, porque tú no estás solo en este mundo, porque caminas con otro, porque puedes entorpecer o ayudar al otro a que camine por donde tiene que caminar. Por eso cuando le hacen esta pregunta al Señor, quizás Él reflexiona antes de responder, pero lo que dice es una realidad propia. No nos dejemos llevar por la ley, es decir, que la ley no entorpezca tu relación con Dios, tu camino, lo que debes hacer. Ojo, pero tienes que tener los ojos muy abiertos, porque una cosa es que aquello pueda entorpecer tu camino al Señor o que esa ley te ayude a encaminarte hacia el Señor. ¿Cuántos son los mandamientos de la iglesia? A ver. Nos acordamos de los de la ley de Dios. Bueno, espero yo que nos acordemos de los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Pero hay unos mandamientos que la iglesia nos pone, ¿sí? O de alguna manera nos ofrece. ¿Para qué? Para que como cristiano empecemos a responder verdaderamente
a un llamado, al llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de manera particular. Uno de ellos dice ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Por ello, a veces consideramos pecado el hecho de faltar un domingo a misa. ¿Por qué? Porque estamos fallando a la norma. Pero a veces llegan personas y dicen, padre, que yo no vine el domingo y estoy en pecado y yo me siento sucio, yo me siento así asado. ¿Y por qué no vino? Porque es que me dio un ictus y estaba en el hospital. Oye, vamos a ver. Una cosa es que no hayas podido ir por una razón justificada, que la ley no va a prevalecer por encima de ello, a que tú me digas, es que yo tenía sueño y no quise ir a misa y me fui mejor a la playa, me fui al campo, me fui a otro lugar y no quise, pasé de la misa. Ah, esa es otra cosa. Por eso cumplir con la ley, cumplir con la norma implica la conciencia que yo tengo para decidir lo que voy a hacer. Vuelvo y repito lo que decía al principio, la libertad que el Señor nos concede a cada uno para cumplirla. Pero a veces entorpecemos las cosas y a veces creemos que aquello que se nos ha mostrado es para entorpecer mi camino, para dañarme, para, yo qué sé, para no permitir que yo sea libre. No, no es así. Y a veces nos detenemos en tonterías, como por ejemplo, es que ese padre habla mucho, yo por eso no voy a misa. Una vez alguien me dijo, es que a mí no me cae bien ese padre, y es que usted va a misa por el padre. Porque si es para que le caiga bien, pues a veces no nos cae bien el presidente que tenemos y ahí lo tenemos. O no nos cae bien el jefe que tenemos y ahí lo tenemos. Búsquese otro trabajo entonces. ¿Por qué nos detenemos en tonterías? Cuando la ley empiece a afectar tu dignidad como ser humano y como cristiano, aquello está mal entonces. Pero si no, es una medida, es una forma, es un instrumento para ayudarte a construir una verdadera vida. Imagínense que ustedes y yo viviéramos en una ciudad como esta sin leyes, sin normas. Si a veces, teniéndolas, pasamos la de Caín, como dicen en mi país, imagínense que no las tengamos. Imagínense que no tengamos ninguna ley que nos proteja, que nos ayude a vivir civilizadamente. Tener en cuenta estas cosas. Por eso el Señor se pone como legislador y dice, yo soy el que dictaminó la ley. Y si andan conmigo, y si yo se los he permitido, ¿cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? En otro episodio, cuando le dicen al Señor o le hacen una pregunta como esta, el Señor responde de una manera más ejemplar, con un ejemplo mucho más grande. Y dice, si tu asno, si tu burro cae en un agujero en sábado, no lo sacas de allí o lo dejas que se muera. No tienes que hacer un esfuerzo más grande por un beneficio mayor. No permites entonces que tú seas capaz de vivir una relación con Dios verdadera aún y cuando tengas que hacer algo que parece no está bien. Por eso hay que tener claro aquello. No hacer cosas buenas que parecen malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Segundo punto. Él no solo se llama legislador, es decir, se equipara con Dios, se pone al mismo nivel de Dios porque es Dios, sino que también le hace saber a su pueblo que Él es el templo en el que se rinde culto. Por eso dice que en tiempos de la vivencia de estas leyes, de estas normas, solo para unos había una excepción. ¿Y era para quiénes? Para los sacerdotes que ejercían el servicio, el culto en el templo. Por eso al comienzo dice, ¿no leyeron ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros pasaban hambre? Entraron al templo y se comieron el pan que solo estaba permitido comer a los sacerdotes. ¿Por qué lo hicieron? Por la necesidad del momento. A veces yo me pongo un tanto creativo con estas cosas y le digo a la gente, ahora que ya se nos está acercando la cuaresma, por cierto, no podemos comer carne, ¿sí? En mi país vivimos un tiempo y todavía se vive donde comer carne es un lujo. Un lujo. Y un Viernes Santo, si lo que usted tiene para comer es un pedacito de carne que no tenía en todo el año, no se lo va a comer. No se lo va a comer entonces. Cómaselo. A mí en mi país una vez me criticaron porque yo todos los viernes llevábamos desayunos al hospital. Teníamos en Cáritas un programa que llamábamos PAC,
programa de alimentación para el acompañante. ¿Por qué? Porque iban al hospital los que acompañaban al enfermo, más o menos le daban algo de comer al enfermo, pero al que estaba afuera días y días pasando hambre, no le daban nada. Y un Viernes Santo que correspondía, me fui yo con unas arepas, una especie de pan así grande de harina de maíz, rellena con carne. Y lo primero que me dijeron, padre, ¿y cómo usted le va a dar carne hoy Viernes Santo? Y yo le dije, pero es lo único que tienen para comer el día de hoy. ¿Por qué dejamos entonces que una norma prevalezca por encima de nuestra vivencia, de nuestra pertenencia a Dios, de la necesidad que tengo en el momento? David y su gente comió del pan sagrado, ¿por qué? Porque tenían hambre en aquel momento y han tomado de ello. Los sacerdotes podían salirse de la norma ese día porque el culto a Dios tenía que darse más aún en sábado. Imagínense ustedes entonces que ni siquiera los sacerdotes hicieran nada porque no se puede hacer nada. Entonces está mal. No. Vivir la pertenencia a Dios es saber que estamos con Él, vivimos con Él, caminamos con Él, se nos hace presente cada día, aún en el hermano, en el que necesita, pero por la norma entonces no lo ayudo, por la norma no lo hago. Estos días que vamos a celebrar la oración de la unidad de los cristianos, ¿cuál es el problema más grande que tenemos los cristianos en el mundo y los seres humanos en general? Que lo primero que vemos es lo que nos separa y lo que nos divide, y no lo que tenemos en común y lo que nos une. Es lo más que vemos. Todos creemos en Dios, creemos en Cristo, pero cuando empiezan las diferencias, los protestantes con nosotros, cuando nos dices que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el Papa, lo que dice el cura, lo que dice yo no sé quién, lo que dice no sé qué más, es que no interesa lo que ellos dicen. Lo que interesa es lo que Jesús ha dicho. ¿Y qué es lo que nos ha dicho? Que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y por qué ponemos en tela de juicio entonces el amor que Dios nos tiene y que nos invita a tener con el hermano? Busquemos entonces aquello que nos une y no lo que nos separa. No permitamos entonces que la ley, la norma del momento, lo que dijo el pastor o lo que dijo el cura, haga que los hermanos se separen. No. Busquemos entonces la manera de hacernos los unos con los otros como hermanos, uno solo. David y sus acompañantes comieron del pan. Los discípulos con Jesús iban arrancando espigas también para comer, porque tenían hambre. Iban caminando, una cosa que hasta estaba prohibida en sábado, no se podía caminar más de tantos pasos. Pero el problema no solo era que Jesús y sus discípulos iban caminando, si los fariseos iban detrás con ellos averiguando qué es lo que estaban haciendo, también estaban caminando, también estaban irrumpiendo entonces en una falta en la norma, en la regla. Veamos entonces qué hay a nuestro alrededor y cómo podemos responder a Dios verdaderamente. No permitamos que la norma nos aparte de Dios, pero tampoco hagamos que la norma, ¿sí?, sea el único vínculo que tengamos con Dios. No, habla con Dios, vive con Él, siente la presencia de Él que te llama, que te hace o que te invita a ser con Él uno solo en el hermano, amándonos los unos a los otros como Él quiere que nos amemos. Él nos ha elegido. El domingo pasado ese era el llamado a Samuel, el llamado a sus discípulos. Hoy también elige a David y lo ungen y el Espíritu Santo estaba con él y nosotros también hemos sido ungidos y el Espíritu Santo está con nosotros. Permitámosle entonces, así como a Samuel, que hable él, que nos invite, que nos diga, que nos guíe, que nos dé la norma que debemos cumplir para poder encontrarnos con él un día allá en el cielo. Que así sea.